Candidiasis sistémica, tratamiento natural holístico. La candidiasis vaginal es de la más común manifestación de candidiasis. Hay candidiasis oral, hay candidiasis también a nivel respiratorio en pacientes siempre inmunosuprimidos, pero resulta que cuando hay candidiasis sistémica es muy frustrante para los pacientes porque puede dar síntomas inespecíficos y síntomas incomprendidos. ¿Cómo es un síntoma incomprendido? Que a veces se manifiesta, a veces no, que cuando estoy en clima caliente se me empeoran los síntomas, que cuando consumo ciertos alimentos se me empeoran, y le hacen todos los exámenes de laboratorio al paciente y el médico le dice, usted no tiene nada. Y resulta que hay una característica, le dan antidepresivos y se empeoran todas las cosas. Y aquí coincide con uno de los videos que hicimos hace unos días. Pacientes que empeoran con antidepresivos les hace falta zinc, cobre y vitamina B6. Y resulta que eso también está relacionado con la cándida. Y muchos de estos síntomas, el paciente hace tratamientos para cándida que puede conseguir en internet, para candidiasis sistémica, y resulta que se mejoran y dicen, no, qué bien que me sentí. Y vuelve otra vez los síntomas, vuelve a hacer tratamiento de cándida y después empieza cada vez a hacerle menos efecto y hay una tendencia a síntomas recurrentes. Los síntomas de la candidiasis sistémica, que es la que vamos a hablar, se basa en alteraciones hormonales, donde la hipófisis que está en el cerebro controla todas las hormonas del cuerpo y resulta que las altera. Las hormonas sexuales se alteran y generalmente todas las candidiasis vienen asociadas a problemas de mucosas, donde no es raro que un paciente que tenga tendencias a candidiasis oral o a candidiasis vaginal o que aparezca en materia fecal hifas, que viene siendo un tipo de hongo que se puede encontrar en varias partes, en especial en intestino, puede ser uno de los indicios que nos pueden hacer sospechar. A nivel del sistema nervioso central, muchos pacientes con candidiasis pueden manejar síntomas como nerviosismo súbito, que el paciente no entiende cómo se presenta, y a veces hay síndromes parecidos a la esquizofrenia, en especial la esquizofrenia paranoide. Hay algunos pacientes que no se pueden concentrar o que a la mente se le meten cosas que lo ponen totalmente nervioso. El paciente se siente cansado, agotado. Y aquí es cuando todos los exámenes salen normales y él está incomprendido. Partamos del hecho que la cándida, la que está más estudiada, es la cándida albicans. Pero resulta que hay otras cándidas que pueden generar estos síntomas, dentro de ellos la cándida labrata, la cándida krusei, la cándida tropicales, y este tipo de cándida, que son más de 50 subespecies de cándida, pues van a generar síntomas diversos que todavía no están muy identificados y que la mayoría de médicos no conoce lo que es una candidiasis sistémica. Entonces, nosotros cómo podemos, como pacientes, saber y sospechar. Bueno, ya hablamos de unos síntomas, pero si tenemos lesiones en piel que parezcan hongos entre los dedos de los pies, en las uñas, uno puede empezar a sospechar. Hay un tipo de lesión de candidiasis que es muy típica, que se pone la piel roja en algunas zonas de la piel, en especial en zonas de pliegue, y alrededor está rojo y en el centro está pálido. Bota una descamación muy suave, podría ser un tipo de cándida. Si bien conocemos que hay muchas pitiriasis que pueden generar lesiones parecidas, pero partamos del hecho que en tu cuerpo todo está conectado. Si tú tienes tendencia a hongos en la piel, estamos hablando que con toda seguridad puedes tener tendencia a hongos en otros lados. Lastimosamente muchos pacientes recurren al médico, el médico les manda antimicóticos y el paciente mejora, pero después del paso del tiempo no le empiezan a hacer los antimicóticos y empieza a repetirse, porque el problema no es la cándida. Tengan presente que el problema
es su sistema inmunológico, su microbioma que está alterado y que tengas un bloqueo inmunológico donde el más común es la inflamación crónica. Entonces, un coprológico nos puede decir, ese paciente tiene muchos hifas y muchos micelios, y podría ser una. O la mujer que tiene tendencia a candidiasis vaginal. Y todos estos pacientes tienen un común denominador: uso de antibióticos de amplio espectro. Pacientes que les dieron antibióticos para tratar el Helicobacter pylori y su salud no volvió a ser la misma, ya sea porque tendía a los flujos vaginales o, peor aún, a veces cualquier flujito vaginal, los médicos le mandan antibióticos, cuando los síntomas típicos de los flujos vaginales que sean por bacterias es que huele a podrido. Ahí es que quiero que tengan en cuenta, porque los hongos no tienen olor. Los hongos son microorganismos que aman la oscuridad, que aman la humedad y que además de eso aman las proteínas glicadas. Las proteínas glicadas son las proteínas que se impregnaron de glucosa y esas proteínas impregnadas de glucosa son el alimento favorito de ellos. Entonces, tengan en cuenta que así como en su casa se puede presentar humedad en lugares en donde no haya viento, donde haya oscuridad y humedad, ahí se empieza a presentar moho. También los pacientes que tienen unas defensas bajas y que viven en lugares con mucha humedad y se puede presenciar en las paredes, podría tener tendencia a cándida. La cándida está en todos lados y está en su casa, está en el baño. Y entonces hay pacientes que tienen un desequilibrio en el microbioma, una inflamación crónica, una posible resistencia a la insulina y se fueron para piscina, o resulta que tuvieron un momento en donde fueron a unas aguas termales y después de eso quedaron con un flujito vaginal. Ahí no tenemos que pensar en, démosle un antimicótico. Preferible, se puede utilizar esporádicamente el clotrimazol. Pero ¿por qué no es tan recomendable dar antimicóticos sistémicos? Porque resulta que el microbioma intestinal también contiene hongos. Y hongos que compiten con la cándida. Entonces puede que el fluconazol, el clotrimazol, el itraconazol y hay muchos más conazoles que vienen siendo la terminación de casi todos los antimicóticos. Resulta que estos destruyen tanto los hongos que están en el microbioma, que compiten con la cándida, como la cándida, sí la pueden destruir. Tenemos que balancear el microbioma primero y tenemos que eliminar primero toxinas que pueden hacer que su sistema inmunológico, que es el mismo TH1 que siempre les he hablado que defienden contra hongos, se pueda eliminar. En el hígado puede estar acumulados metales pesados, dentro de ellos el mercurio que se encuentra en muchos alimentos, y muchos de estos metales pesados y toxinas ambientales pueden generar alteraciones fisiológicas, inclusive que pueden ser no sospechadas, y por eso es importante estimular la eliminación de los metales pesados. Hay tendencias también genéticas y adquiridas que si en su familia alguien sufre de algo parecido, puede que sea una predisposición donde tenga que ver mucho los alimentos. Recuerden que hemos hablado que muchos alimentos, en especial los peces grandes, cuando usted consume mucho atún, pues resulta que esos peces grandes tienden a acumular mercurio y este mercurio puede hacer que su sistema inmunológico no funcione bien. La alimentación, que tiende a generar acidificación de sus tejidos, hace que sus tejidos cambien el pH. En algunos lugares debe ser ácido y en algunos lugares debe ser alcalino, y toda esta alimentación rica en conservantes, preservantes, fumigantes, fertilizantes, que lastimosamente hacen parte de la normalidad de las personas cotidianas, resulta que va a hacer que, por ejemplo, en el caso de la vagina, que tiene un pH de 4.5, su pH esté en 5, 6, 7, que es el medio óptimo para estos microorganismos. O que, por ejemplo, usted tenga un estómago que no tiene el pH adecuado ácido, sino que lo tiene más bien alcalino. Y esto hace que todos
los alimentos que usted consuma no pasen por un pH ácido, sino que el pH del estómago tiene que ser de 1 a 2 y resulta que tienen pH de 4.5, haciendo que una barrera que defiende a su cuerpo para que no se invada de microorganismos también y que no haya una adecuada absorción de nutrientes, hace que en los intestinos lleguen allí restos de carbohidratos no digeridos que hacen que la cándida se multiplique. ¿Y por qué no es un problema la cándida? Porque la cándida, muchas de estas especies hacen parte del microbioma intestinal, pero resulta que ellas en baja cantidad son normales, pero cuando usted tiene un desequilibrio metabólico o de pH, se empiezan a multiplicar más de la cuenta. Y esto es muy común en los diabéticos, en pacientes que han consumido antibióticos, en pacientes que están con tratamiento inmunosupresor, pacientes que están recibiendo sustancias que bajan las defensas, paciente que tiende a estar muy estresado y preocupado, y a veces la misma ansiedad que los pacientes le puede generar la cándida se vuelve un círculo vicioso, porque la ansiedad hace que libere mucho cortisol y ese cortisol hace que se libere mucha glucosa y esa glucosa hace que se pegue a las proteínas y sea el medio óptimo para vivir. Esta sobrepoblación de cándida es una de las cosas que más afectan a la mayoría de pacientes con candidiasis. Pero, ¿cuáles son los pacientes más susceptibles a candidiasis sistémica? Paciente diabético, paciente con resistencia a la insulina, paciente glucolítico. Les hemos hablado que el glucolítico son personas delgadas que tienden a ser nerviosas, aceleradas y que les cuesta trabajo ganar peso. Esos pacientes tienden a tener problemas de malabsorción, que comienzan generalmente con un problema de hipocloridria, y esto genera una cadena de cosas que por esa razón los tratamientos de cándida pueden ser demorados. Yo le digo a mis pacientes, mire, de 6 meses es un tratamiento, inclusive hasta 3 años. Yo no he tenido esos problemas porque yo pienso que una cosa fundamental que tenemos que hacer como médicos, yo soy un médico especialista en terapias alternativas, pero indudablemente hay cosas de medicina convencional que toca utilizar en muchos casos. Y yo he tenido que utilizar antimicóticos como el itraconazol, inclusive en un caso anfotericina B, que es un antimicótico supremamente poderoso, pero cambiando el medio para que su cuerpo no sea el terreno fértil para este microorganismo, esto puede funcionar. La cándida vive normalmente en los intestinos, y como les digo normalmente porque hacen parte del microbioma, en una forma diferente a cómo se convierte en sistémica, que se llama saprófita. Es un tipo de levadura y ahí es normal, pero cuando se mete en la sangre se convierte en una forma de micelio, inclusive de hifas, que cuando se encuentra en el coprológico en materia fecal en forma de hifas, uno ahí piensa en una posible candidiasis. En los intestinos resulta que ahí empieza a vivir por medio del biofilm, que es una capa como una nata que está en las paredes del intestino delgado, especialmente en el intestino grueso. Y allí resulta que no van a llegar suficientemente los antimicóticos y pues van a hacer que este microfilm los proteja de cualquier tipo de cosa que pueda afectarlos. Cuando un paciente tiene tendencias a parásitos, nematodos, protozoarios, lombrices, ascaris, estrongiloides estercolaris, oxiuros, uno tiene que sospechar que hay un desequilibrio también en el microbioma o infecciones bacterianas como Salmonella, Clostridium. Aquí no hay que mirarlo como que tengo una infección, hay que matarla, sino que tengo una disbiosis, tenemos que trabajarla. Obviamente que si tu médico con su criterio profesional, confiando en la buena fe y el conocimiento de los médicos, te manda un antibiótico obligatorio, siempre un probiótico. Y es importantísimo que también sigas las pautas de tratamiento que se las voy a explicar más adelante.
Lo difícil y de lo incomprendido que les decía al inicio de la cándida es que no hay muchos exámenes de laboratorio para uno diagnosticar candidiasis sistémica. Pero hay muchas sustancias que se encuentran en la sangre que produce la cándida y que nos pueden hacer sospechar. Obviamente que muchas de estas cosas la mayoría de los médicos no los conocen. Entonces hay exámenes de sangre de ácido tartárico y ese ácido tartárico ¿qué hace? Resulta que es una sustancia que se produce en exceso cuando la célula tiene incapacidad de producir energía y eso lo genera la cándida. Por eso el paciente está cansado, agotado y con mucha sed. Segundo, el examen de arabinosa en orina. La arabinosa, hagan de cuenta que es una sustancia derivada del metabolismo del glucógeno, que es en la forma en la que su cuerpo almacena el azúcar. Entonces resulta que la cándida le encanta y se consume gran parte del azúcar de la sangre para fortalecerse ella. Y resulta que la cándida produce unas toxinas que inhiben el glucógeno, haciendo que por eso el paciente se siente débil, cansado, agotado. Estos test de arabinosa es muy llamativo que en enfermedades como la esclerosis múltiple y la esclerodermia aparecen elevados, donde hay muchos autores que hablan la cándida como uno de los factores que pueden desencadenar estas enfermedades. Y cuando empezamos a manejar la candidiasis en estos pacientes con autoinmunidad, empiezan a mejorar su patología autoinmune, mejorando el microbioma. Otro es el acetaldehído. ¿Se acuerdan que les dije que paciente que no tolera los antidepresivos puede tener deficiencia de vitamina B6, deficiencia de cobre y deficiencia de zinc? Pues resulta que este acetaldehído lo produce la cándida y además de que inhibe la absorción de la vitamina B6, también inhibe la absorción de la cisteína, aminoácido importante para que su hígado produzca glutatión peroxidasa, poderoso antioxidante que puede combatir también con cándida. Y además de eso, la cándida induce la producción de proteasas. Por esa razón es que la cándida lo que más afecta son las mucosas del cuerpo, de garganta, de ojos, por eso el paciente se le irritan los ojos, la garganta, en todas las mucosas del cuerpo hay alteración. Y otro son los indoles. Los indoles son un tipo de sustancias que se llaman aminas biógenas, que es como la fermentación de un aminoácido. Y estos indoles pueden generar enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Parkinson, temblores. Entonces el típico paciente con cándida, hay pacientes que les da temblores, hay pacientes que se le olvidan las cosas. Y miren que conociendo este tipo de sustancias que los cuales se puede llegar a diagnosticar, entendemos muchos de los síntomas. Entonces, ácido tartárico, arabinosa en orina y pruebas serológicas que son las más baratas y las más asequibles porque estos exámenes son costosos, como la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para Candida albicans. Obviamente que hay para Candida labrata, Cruzei, pero nos puede ayudar a guiarnos si sale positivo. Lastimosamente, pacientes con candidiasis puede tener falsos negativos, o sea, gente que le salió negativo, pero que inclusive puede salir. Pero si me sale positivo, sé que por ahí empecemos a trabajar. Si podemos hacer un examen inmunológico que es costoso, que se llama la citometría de flujo, podemos evaluar los linfocitos CD4 a menor a 400 por microlitro. Lo mismo, los linfocitos CD8 están elevados y muchos de que son estudiosos, que yo sé que a ustedes les gusta entender esto, dicen, pero eso también se ve en el VIH. Pues resulta que es un común denominador de los dos. Y por eso los pacientes de VIH son otros de los que tienden a sufrir cuando están muy bajos los CD4, candidiasis. Los cultivos en heces y en secreciones, ya sea vaginales, uretrales, secreciones de la garganta, pueden aparecer, en este caso, los micelios y las hifas. Inclusive en muchos casos se debe utilizar la biopsia, o sea, sacar un pedacito de tejido para mirar el microscopio y se encuentran hifas en un 70%. Pero, por ejemplo, las candidiasis que se presentan en los pulmones, puede encontrarse unos hallazgos radiológicos que nos pueden hacer pensar de que por allí puede haber un problema. Hay una prueba casera
que se llama la prueba casera de saliva de cándida. En un vaso de agua, la persona en ayunas, la primera hora del día, va a escupir saliva allí en el vaso de agua. Lo normal de la saliva es que flote. Y ustedes a los 10 a 15 minutos, ustedes ven, y si la saliva flota, no hay problema. Pero si la saliva se va al fondo y quedan hilitos como de baba, digámoslo así, hacia arriba, esa es la prueba casera. Obviamente que esa sirve para descartar y se piensa mucho en la candidiasis bucal, pero su hallazgo positivo puede ayudarnos a pensar que puede ser una candidiasis en el caso del paciente que deba ser tratada. Obviamente el típico caso de la lengua con una saburra blanca, pegajosa, o el paladar, que es el más común, es otro que nos habla de la candidiasis oral, que ahí tenemos que pensar que podría haber una candidiasis sistémica si los síntomas lo ameritan. ¿Cuál es el enfoque terapéutico? Primero que todo, yo tengo que hacer de que el cuerpo de mi paciente no sea un terreno fértil para la cándida. ¿Y cómo hago para que el cuerpo de mi paciente no sea fértil para la cándida? Primero que todo, tenemos que disminuir todo lo que alimenta a la cándida. ¿Qué es lo que más alimenta a la cándida? Lo dulce y lo que se convierte en glucosa en nuestro cuerpo. La fructosa, resulta que si el paciente no hace ejercicio puede ser un factor, y por eso yo les recomiendo a mis pacientes que tenemos que bajar el consumo de harinas, de cereales, en especial los refinados, y más aún el gluten, porque el gluten hace que sea mucho más permeable los intestinos a que la cándida saprófita, que hace parte del microbioma, se convierte en micelios y viaje a través del torrente sanguíneo. Entonces, nada de gluten. Y esto se va a hacer mínimo unos 15 días. Cuando el paciente lo hace mínimo 15 días, empezamos a hacer que la cándida sufra. Pero el problema es que esto es difícil. ¿Por qué razón? Porque la cándida produce toxinas que hacen que nos dé deseos de consumir dulce, elevando la insulina, y por esa razón yo le digo a mis pacientes, toca fuerza de voluntad, sería una de las cosas. Utilizar el ácido alfa-lipoico de 600 miligramos puede bajar el deseo de dulce. Utilizar el vinagre de sidra de manzana puede ayudar, y el aceite de coco nos puede bajar ese deseo de consumir dulces que lo puede generar la cándida. Hay que prohibir los fermentados. Yo sé que los fermentados son muy buenos, pero al comienzo no se pueden consumir. Mínimo 15 días. Idealmente, en estos tratamientos, 2 meses, hacer el tratamiento de esa manera, que en la medida que pase el tiempo, el paciente va mejorando. Yo tengo pacientes que solamente suspendiendo en esa primera fase de 15 días a 2 meses, resulta que la cándida empieza a producir esas toxinas y es como si el cuerpo protestara. Uy, me siento muy débil, me siento cansado, porque acuérdense que la cándida inhibe de que usted produzca glucosa y se la consume ella. Y puede dar lo que se llama crisis curativa, y no le estoy hablando de otro medicamento. El paciente empieza con sudores, empieza a no dormir bien y empieza a tener escalofrío, que hay que manejarlo con unas medidas que no sean farmacológicas, químicas. Ojalá utilizar medicamentos como la Ignatia LM45 podría ayudar a mejorar el insomnio, por ejemplo. Los escalofríos, hay un medicamento que se llama belladona atropa, LM5, o el sulfur LM5 en el caso que nosotros estemos pensando en problemas más de piel, y eso es homeopatía de potencias LM50.000 en números romanos a potencias realmente terapéuticas para hongos. Después de que ya hemos cumplido estos 2 meses, se recomienda estimular los mecanismos de eliminación de toxinas 2 meses. Entonces, el paciente puede iniciar primero con la dieta, y con la dieta al mismo tiempo eliminar las toxinas con desintoxicaciones básicas. Ya les hemos hablado, desintoxicar sistema linfático, hígado, riñón y mucosas, donde yo les he recomendado en muchos videos productos como por ejemplo la Nux Vomica o Macort, el EPEL,
el linfomiosod y el Rengel, y con esto podríamos estimular los mecanismos de eliminación de toxinas según ese laboratorio, o podríamos utilizar el R37, el R7, el R17 y el R18 en laboratorio Reykjavik, y en laboratorio GUNA resulta que podríamos utilizar el GUNA Bowel, el GUNA Liver, el GUNA Linfo, y hay uno que se llama GUNA Eubioflor. ¿Y por qué les doy esas tres marcas? Porque en toda Latinoamérica mínimo una de esas va a conseguir usted en su país. Toca buscarlo por internet y así es muy asequible. Ya cuando hemos eliminado las toxinas, mínimo 2 meses, o sea, vamos 2 meses con la eliminación de alimentos que producen la cándida. Yo sé que muchos glucolíticos van a tender a bajarse de peso, pero lo que estamos quitando son los carbohidratos almidonados. No le estoy quitando ni las verduras, ni le estoy quitando tampoco las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, habichuelas, habas, que no tienen tanto problema siempre y cuando usted las deje en remojo por mínimo 48 horas para que se le quiten las lectinas que pueden generar permeabilidad de mucosas. Usted puede utilizar las cucurbitáceas y no tiene ningún problema para que no se me adelgacen mucho la gente que es muy delgada. Ahora, 2 meses eso, 2 meses la otra, o podemos hacer 4 meses donde iniciamos con la desintoxicación al mismo tiempo y al mismo tiempo hacer la eliminación de alimentos que fortalezcan la cándida. Después de esos 4 meses, si queremos que no haya una candidiasis recurrente, ahí sí podemos empezar a combatir la cándida. Y aquí podemos utilizar todos los productos y todos los esquemas terapéuticos que ustedes encuentran en internet, soportes para cándida, los productos de Frank Suárez lo pueden utilizar si ustedes quieren. Podemos utilizar adecuadamente el Hormus, podemos utilizar también los factores de transferencia, nos pueden ayudar. ¿Y por qué es importante haber eliminado las sustancias tóxicas? Que eso no se los expliqué. Porque resulta que a veces lo dañino de la cándida es que cuando se le mandan al paciente antimicóticos, muchos de esos antimicóticos cuando la cándida está en sangre, la destruyen. Pero esos pedacitos de cándida se llaman lipopolisacáridos, que pueden generar muchos problemas a nivel sintomático, problemas que hacen que el paciente también le den crisis curativas, que el paciente se me empeore. Y por esa razón yo les recomiendo tener unos buenos mecanismos de eliminación. Nos va a garantizar que su cuerpo los pueda sacar y no le generen síntomas que van a ser obstáculos para hacer un buen tratamiento. Ya cuando estamos en esta tercera fase, que es 2 meses, y ahí vamos 6 meses, podemos adicionar nutrientes que son anticándida y que hacen parte de alimentos. El pomelo, si usted no está anticoagulado, podría ser el pomelo, el aceite de coco, el aceite de orégano, y vas a tener éxito terapéutico. Después de tratar la cándida y atacar la cándida, ahí sí vamos a trabajar con probióticos. Vamos a restablecer el microbioma intestinal. Los probióticos tienen que ser el Lactobacillus deuteri, no debe faltar, el Lactobacillus rhamnosus. Es fundamental que estén dentro de las cepas que están en su probiótico. De esa manera usted puede tener resultados. Yo hablarles ya del uso medicamentoso de anfotericina B y demás, eso es bajo supervisión de un médico. Porque si usted tiene una tendencia a problemas de hígado, pues no podemos arreglar cándida y descuadrar hígado porque tienen efectos secundarios. Eso sí es importante bajo el acompañamiento de su terapeuta. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, no les cuesta nada, usted activar la campanita de notificaciones, suscribirse, que esa es la forma en la que me beneficio yo para que esta información sea compartida a muchas más personas. Y si a usted le interesa una consulta médica conmigo, donde le mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el componente emocional, cambio de hábitos, con toda seguridad, con todas estas cosas podemos tener mejores resultados. Los quiero muchísimo. Chao.